Bienvenidos de nuevo a K-Pop, el único espacio digital donde la verdad de las celebridades se destapa sin filtros y donde analizamos el corazón humano detrás de los titulares. Hoy, queridos espectadores, les pido que se preparen para un viaje a las profundidades más oscuras de la fama y la traición. Si pensaban que la ruptura entre Can Yaman y Sarah Bluma era simplemente otra historia de desamor pasajero, estaban equivocados. Lo que comenzó como un rumor la semana pasada, aquel misterioso unfollow en redes sociales, ha mutado hoy en una tormenta de proporciones épicas que amenaza con destruir reputaciones y romper amistades de años. La noticia que ha explotado esta mañana lleva el drama a un nuevo nivel. Ya no se trata solo de que Sarah haya engañado a Can, se trata de con quién lo hizo. Las especulaciones apuntan a una traición doble, una puñalada por la espalda proveniente del círculo más sagrado y protegido del actor. ¿Es posible que el amante sea un amigo cercano? ¿Qué papel juega el misterioso entorno de Stefano en todo esto? Hoy, en K-Pop, desentrañamos la red de mentiras que ha dejado a Can Yaman aislado pero vindicado. Antes de sumergirnos en este escándalo de la alta sociedad, asegúrense de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna actualización y, si valoran nuestro periodismo valiente, consideren unirse a nuestra comunidad exclusiva con el botón unirse. Su apoyo es nuestra fuerza. Ahora, respiren hondo, porque la verdad duele. La semana pasada, el mundo del espectáculo se estremeció cuando Can Yaman, en un acto digital que resonó como un disparo, dejó de seguir a Sarah Bluma en todas las plataformas sociales. En ese momento, muchos lo interpretaron como un arrebato impulsivo, quizás una pelea de enamorados. Sin embargo, los desarrollos de las últimas 24 horas han dado un giro macabro a esa narrativa. Ese clic no fue un capricho. Fue la sentencia de un juez que ha visto la evidencia del crimen. La confirmación de las acusaciones de infidelidad ha llegado como un tsunami, validando cada acción silenciosa del actor turco. Fuentes internas revelan una sensación de alivio amargo dentro del círculo de Can. La confirmación de la infidelidad reivindica las acciones de Can y lo exonera de cualquier culpa en la ruptura. Esta frase es clave. Durante días, Can cargó con el estigma de ser el malo de la película, el hombre que abandonó a su novia. Pero hoy, la narrativa ha cambiado radicalmente. Can Yaman no es el verdugo, es la víctima de una conspiración emocional que ha estado gestándose a sus espaldas. Pero el verdadero terremoto no es el hecho de la infidelidad en sí, sino la identidad del culpable. Aquí es donde la historia deja de ser un drama romántico para convertirse en un thriller psicológico. Según los rumores que corren como pólvora encendida por los salones de la jet set italiana y turca, el affair de Sarah Bluma no fue con un desconocido, ni con un fan, ni con un amor pasajero de una noche. Las especulaciones más fuertes y dolorosas sugieren que la persona que ocupó el lugar de Can Yaman en la vida de Sarah podría ser un miembro destacado de la alta sociedad, un famoso hombre de negocios o, lo que es aún más devastador, alguien del círculo íntimo de Can. Se menciona con insistencia el entorno cercano a Can y a su socio y amigo, Stefano. Si esto se confirma, estaríamos ante una traición de nivel shakespeariano. Imaginen el dolor de descubrir que la mujer que amas y el amigo en quien confías te han engañado simultáneamente. Fuentes cercanas comentan con gravedad. Esto no es solo un rumor, es un descubrimiento que revela la verdadera razón detrás de la separación de la pareja. Este detalle cambia todo. Significa que Can no solo perdió a una pareja, perdió la confianza en su ecosistema social. La pregunta que ahora atormenta a los medios y a los fans es, ¿cuán cercana era la relación de Sarah con esta persona a espaldas de Can? La proximidad física y emocional del traidor hace que la herida sea infinitamente más profunda. Mientras Can Yaman se refugia en un silencio digno, la imagen pública de Sarah Bluma se desmorona a una velocidad vertiginosa. Hasta hace poco, era vista como la compañera ideal, la mujer que había conquistado el corazón del soltero más codiciado. Hoy, esa imagen está manchada por la sombra de la duplicidad. La prensa sensacionalista y los analistas de medios están siendo implacables, cuestionando la sinceridad de cada declaración de amor que ella hizo en el pasado. ¿Eran reales esos posts románticos? ¿O eran una cortina de humo para ocultar una vida paralela? Se dice que Sarah podría haber buscado consuelo en otros brazos debido a la exigente carrera de Can y las altas expectativas que conllevaba ser su pareja. La presión de la fama, la soledad de las giras y la insatisfacción personal se citan como posibles detonantes. Sin embargo, ninguna excusa parece suficiente para justificar una traición con alguien cercano. El hecho de que la infidelidad saliera a la luz inmediatamente después del unfollow sugiere que Sarah sabía que el juego había terminado mucho antes de que el público se enterara. Probablemente, Can descubrió la verdad, confrontó la realidad y tomó la decisión de cortar por lo sano,
dejando a Sara atrapada en su propia red. Hagamos una pausa vital aquí, familia. Quiero que se pongan en los zapatos de Can por un momento. Descubrir una infidelidad ya es devastador, pero descubrir que podría ser alguien a quien saludas, a quien abrazas, alguien de tu propio círculo, eso rompe algo más que el corazón, rompe la fe en la humanidad. ¿Ustedes perdonarían una traición doble así? ¿Creen que Can debería exponer al culpable o mantener su silencio de caballero? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer cada uno de sus pensamientos. Y si están sintiendo la intensidad de este drama, denle un me gusta al video para apoyar la verdad. La reacción de Can ante este cataclismo personal está siendo analizada minuciosamente por expertos en comportamiento. Lejos de montar un escándalo público o dar entrevistas llenas de rencor, el actor ha optado por una estrategia de retirada. Pero no es una retirada de derrota, es una retirada estratégica de sanación. Se informa que Can se ha alejado de su círculo íntimo tras descubrir la infidelidad. Este aislamiento se interpreta como un proceso de limpieza personal. Can Yaman está purgando su vida de influencias tóxicas. Al distanciarse de amigos y conocidos que podrían haber sabido, haber callado o incluso haber participado en el engaño, Can está enviando un mensaje claro: su lealtad no es negociable. Los analistas de medios sugieren que este proceso sirve como una catarsis social para el actor. Está reevaluando quién merece sentarse a su mesa. Su silencio se interpreta como un acto de equilibrio que requiere un gran honor y moderación. En un mundo donde todos venden sus miserias por un titular, Can Yaman elige la dignidad del silencio, protegiéndose emocional y psicológicamente mientras reconstruye su mundo sobre cimientos más auténticos. Sin embargo, este aislamiento también resalta la soledad de la estrella. En la cima, el aire es fino y los amigos verdaderos son escasos. La situación ha generado un estado de alarma no solo en la prensa rosa, sino en la alta sociedad italiana y turca. Los salones de lujo, las fiestas exclusivas y los yates privados se han convertido en escenarios de paranoia. Hay una lista de sospechosos circulando en voz baja. Figuras de la alta sociedad y celebridades cercanas al entorno de Can y Stefano están bajo la lupa. Informes confidenciales confirman que la tensión ha alcanzado un punto de ebullición en el círculo social de Sara Bluma. La presunta infidelidad de Sara no se vincula solo a Can Yaman, sino que salpica a varias celebridades de su entorno, creando una crisis de confianza generalizada. Las miradas en las reuniones sociales han cambiado, la sospecha ha reemplazado a la camaradería. Este incidente sirve como un recordatorio de que las estrellas de élite comparten las mismas vulnerabilidades emocionales que el resto de la sociedad, comentan los observadores. El escándalo amenaza con desencadenar un efecto dominó. Si se revela el nombre del tercero, las alianzas comerciales, las amistades de años y la dinámica social de este grupo exclusivo podrían colapsar. Todos tienen miedo de ser arrastrados por la marea de este naufragio amoroso. Mientras la élite tiembla, las redes sociales arden. Desde que estalló la noticia, plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en un campo de batalla digital. Cientos de miles de comentarios debaten apasionadamente. Por un lado, están los defensores acérrimos de Can, quienes sienten su dolor como propio y atacan la falta de honestidad de Sara. Ven en el actor a un héroe trágico, un hombre de principios en un mundo sin valores. Por otro lado, este escándalo ha provocado una reflexión más amplia sobre la naturaleza de las relaciones modernas. Analistas emocionales señalan que estas reacciones revelan la falta de confianza del público en las relaciones de las celebridades. Si una pareja que parecía tan perfecta, tan enamorada, puede terminar en engaño y traición, ¿qué esperanza queda para el resto? La historia se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del amor en tiempos de Instagram, donde la perfección de la foto a menudo oculta la podredumbre de la realidad. La historia de Sara Bluma y Can Yaman ha dejado de ser un simple chisme para convertirse en una de las rupturas más controvertidas en la historia reciente de los tabloides. Estamos ante un escándalo entrelazado con fama, poder, traición y percepción social. Lo que queda claro es que esto no ha terminado. La identidad del amante secreto sigue siendo la pieza del rompecabezas que falta, la bomba de relojería que, cuando estalle, podría cambiarlo todo. Can Yaman, desde su retiro autoimpuesto, observa cómo el castillo de naipes se derrumba, sabiendo que él fue el único que jugó limpio. En K-pop, no descansaremos hasta descubrir quién es ese tercero que rompió el código de honor. Seguiremos monitoreando cada movimiento en Italia y Turquía. Queridos espectadores, la pregunta final es para ustedes. ¿Creen que Can Yaman volverá a confiar en el amor pronto? ¿Y creen que la identidad del amante saldrá a la luz pública? El misterio está servido. No olviden suscribirse,
compartir este video con todos los que necesitan saber la verdad y unirse al canal con el botón unirse para apoyar nuestro periodismo de investigación. Gracias por estar aquí, gracias por buscar la verdad con nosotros. Manténganse fuertes, manténganse atentos y, sobre todo, keep up. Nos vemos en la próxima exclusiva.